Nada de rodeos. En Sin Tapujos, Fran Castillo, Marta Lagos y Clarisa Hardy desmenuzan la actualidad y hablan claro. Todos los jueves a las 9 de la mañana por El Mostrador Podcast. El poder de la transparencia. Muy buenos días, ¿cómo están? 9 de la mañana con 6 minutos. Arrancamos el programa de este jueves 7 de agosto. Seguimos con el análisis de la carrera presidencial y de la política general en nuestro país. Tomamos la posta del programa anterior, donde tuvieron una interesante entrevista con el nuevamente candidato presidencial Marco Enríquez Ominamis, quien ya juntó las firmas para inscribirse este mes. Así que bueno, vamos a estar analizando su figura y lo que ha pasado también en las derechas y en el oficialismo estos últimos días. Saludamos inmediatamente a los panelistas que me acompañan este jueves. Ya vemos en pantalla, como siempre, a la directora de Latino Barómetro, fundadora de Moris Chile, Marta Lagos. ¿Cómo estás, Marta? Muy buenos días. Muy buenos días. Y hoy día amablemente nos visita nuevamente el experto en marketing político y académico de la UDP, Cristian Lepurati. ¿Cómo estás, Cristian? Un gusto verte de nuevo. Sí, aquí estamos. Vengo de sparring de la Marta hoy día. Oye. Para los que saben de códigos boxeriles. Oye, está interesante la entrevista que le acaban de hacer a Marco Enríquez Ominamis, Mirna y Héctor Cosio, el editor general del Mostrador. Pero antes de irnos a lo que está pasando con el resto de los candidatos que también se van a inscribir a mediados de este mes, miremos primero un poco lo que ha pasado en las derechas esta semana, y quiero partir con un tema bien particular y que tiene que ver con esta arremetida empresarial que se ha levantado esta semana en la candidatura de Evelyn Matei y, bueno, en general, a propósito de una entrevista que dio el empresario Nicolás Ibáñez en La Tercera, donde, entre otras cosas, bueno, dijo que lo más importante eran las elecciones parlamentarias, pero lo curioso también era de que no iba a haber financiamiento si continuaba este circo de estar divididos por parte de los partidos políticos. Voy a citar textual, dice: no va a haber financiamiento para un circo como este, refiriéndose a lo que ha pasado y las polémicas que han sido protagonistas entre el Partido Republicano y Chile Vamos, Evelyn Matei en particular. También Juan Sutil se sumó oficialmente al comando de Matei esta semana. Según la secretaria general de la UDI, esto es un verdadero golpe de timón importante para la campaña de Matei. Ya estuvo en un foro durante estos días marcando algunos puntos relevantes en materia económica. ¿Es un golpe de timón relevante este tipo de personajes para ti, Cristian? Partamos con las visitas. ¿Cómo lees lo que significa estas declaraciones de los empresarios para las derechas? Bueno, nunca los interventores en ningún tipo de orden de cosas han sido agradables, porque un interventor es una persona que viene a arreglar lo que está mal, así se entiende. Y viene a intervenir directamente. Ahí está impuesto. Un interventor no es una persona que llegue por un headhunting o por una decisión democrática. Viene y viene a arreglar las cosas. Desde ese punto de vista, claramente es una pésima noticia para el equipo que había hasta el momento, en el caso de Matei, porque hay una mala evaluación de su equipo y también de ella directamente. Eso así se entiende, así lo entiendo yo, por lo menos cuando uno habla de un interventor. Y eso es sutil, es un interventor. Igual que Coloma, vienen a ver el tema político y el tema de gestión dentro de lo que es el equipo de Matei. Ahora, este contexto es interesante porque también tiene un trasfondo aún mucho más fuerte y más relevante que lo que señalo. Eso es muy periférico. Y lo relevante es que de alguna forma yo entiendo, y la Marta no sé si estará conmigo de acuerdo, que en esto probablemente el empresariado chileno, más liberal probablemente, no tan conservador, ve en la opción de Kast, un peligro en términos de tranquilidad de país, en términos de crecimiento, en términos básicamente de estabilidad, estabilidad para poder hacer lo que mejor saben hacer, que es generar trabajo, generar industria, crecimiento, etcétera. Yo creo que ven una amenaza en eso, y esa amenaza los lleva a intervenir directamente en el caso de Sutil, que es un representante obviamente del empresariado, y también en el caso de Nicolás Ibáñez a intervenir, que su sector, bueno, claramente es el ala de la extrema derecha, a intervenir también directamente presionando a su representante político, que podríamos
Boric, que es José Antonio Kast y el Partido Republicano. Entonces, por un lado yo veo inquietud en el caso del empresariado más liberal chileno, más moderno, más contemporáneo, con más mirada de futuro, y en el caso del empresariado más conservador, más ligado a la religión y a a estos procesos históricos de nuestra élite conservadora, apretar a Kast para que también se pongan de acuerdo, porque efectivamente, como tú señalas muy bien, Fran, claro, lo parlamentario es relevante. O sea, ir a una lista única parlamentaria es esencial para poder gobernar. Bien lo sabe este gobierno, que lo ha pasado muy mal, más allá de sus propios errores, lo ha pasado pésimo, que no tiene un parlamento que lo favorezca. Entonces, tiene muy claro eso también Ibáñez. Ahora, y tercero, con esto cierro, es bien igual vergonzoso lo que pasó, porque en definitiva lo hemos hablado en nuestro panel, el panel de los lunes, con Marcos Moreno. Yo, mi experiencia de vida en Europa, nunca vi que los empresarios directamente intervinieran. Siempre lo hacen, pero lo hacen de una forma bastante más diplomática, más a través del lobby, otro tipo de relaciones, pero no poniendo insertos en los diarios y no con este tipo de mensajes brutales de intervencionismo, como es el caso de Nicolás Ibáñez o el caso de Sutil, o sea, que vienen claramente a intervenir. Eso es algo muy propio de nuestra cultura latinoamericana y particularmente chilena, lo que es muy llamativo, y desprestigia bastante más lo que es el rubro de la política, obviamente. Particularmente lo de Sutil busca reorientar la campaña. Eso es lo que han dicho desde Chile Vamos en particular. ¿Cómo lo analizas tú, Marta? Mira, a ver, todo cambia para que todo quede igual. Da Lampedusa. la impresión de que este país hubiera cambiado mucho, ¿no es cierto? Uno podría hacer la lista de los grandes cambios que han sucedido, pero resulta que una afirmación de un millonario como Ibáñez viene a decirnos, mire señores, están muy equivocados ustedes, aquí cambiarán muchas cosas, pero en el fondo no ha cambiado nada, porque este país sigue siendo gobernado por los grandes capitales y somos nosotros los que decidimos las cosas y cómo se suceden. Ahora, yo creo que la declaración de Ibáñez es muy compleja porque él se acusa a sí mismo de intervencionismo, es decir, está claro que él ha dado dinero antes y que antes a quienes le ha dado dinero le han obedecido en lo que él quiere hacer. Y como esta vez no le obedecen en lo que él quiere hacer, entonces lo dice públicamente. Yo creo que hay una acusación autoacusación de influencia indebida en esa declaración y una expectativa, ¿no es cierto?, que nos dice que en el fondo la democracia, el voto popular, el parlamento, en fin, los partidos políticos son instituciones, pero están relativizadas por el poder económico de estos caballeros que ponen su plata y le dicen a sus peones, ¿no es cierto?, lo que tienen que hacer. Yo creo que eso denigra la democracia, denigra el sistema político, denigra la elección, denigra la campaña electoral, ¿ya? Eso por una parte. Ahora, respecto de... Marta, eso no Sí. lo hicieron con Piñera. No, 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 po. perdón, Era un igual. ¿Ah? yo no No, po. recuerdo Es ninguna intervencionismo. afirmación de ningún empresario Mm. en ninguna campaña anterior de este tino, de esta naturaleza, ¿te das cuenta? Yo creo que es la primera vez que alguien como Ibáñez, ¿no es cierto?, de su grupo, de su estirpe, se atreve a decir una cosa así. Es decir, cuando uno mira la ley de pesca, cuando uno Mm. mira las poluciones, se da cuenta, ¿no es cierto?, que todo viene de la misma fuente, que es de este grupo de personas, ¿no es cierto?, que creen que ellos tienen el deber, el poder y la fuerza y pueden, ¿no es cierto?, ejercer el poder político y económico para su costal. Ese es en el fondo. Ahora, la inclusión de Juan Antonio Coloma y de Sutil en la campaña de Matei me termina de comprobar, mira, yo creo que Evelyn Matei fue, hizo un error garrafal al inicio de su campaña y creyó que ella podía hacer su campaña electoral un poco afuera de los partidos,
una de las características que ella ha tenido es esta cosa díscola de sus propios partidos, donde nunca se ha sentido muy cómoda, digamos, en la sana doctrina de cada uno de ellos, porque estaban ambos lados, ¿no es cierto?, tanto en RN como en la UDI. Y en el fondo, lo que está pasando al mandarle al lugarteniente máximo, ¿no es cierto?, que tiene la UDI como Juan Antonio Coloma, que es el último estertor de la vieja guardia de la UDI, en el fondo es decirle, mire señora, usted está ahí porque nosotros queremos que usted esté ahí, o sea, usted es nuestra candidata, ¿ya? Lo de Sutil lo encuentro menos explicable porque en el fondo es un representante camuflado del grupo de Ibáñez. ¿Ah? Es un representante camuflado, es decir, es un representante del empresariado que está ahí para que la candidatura de Evelyn Matei no vaya a hacer nada en contra del empresariado, ¿ya? Cosa que a estas alturas del partido es demasiado evidente. A mí me parece poco digno, ¿no? De parte del empresariado y también de parte de la candidatura. Lo que queda claro, ¿ah? Y yo creo que no se ha dicho, es que aquí hay un pseudo piñerismo con un montón de gente que en el fondo tenían un peso pluma, porque en el gobierno de Piñera el único que tenía peso era Piñera. ¿Ah? ¿Para qué estamos con cuentos? El resto de la gente, el resto de los piñeristas, no eran personas que tuvieran peso. Queda claro que Piñera era ministro de Hacienda, era ministro de Relaciones, era ministro de todo. Él decidía, él tenía ese micromanagement exacerbado de meterse en todo y decidir todo, ¿ya? Y yo creo que la formación de la campaña de Matei termina de comprobar eso. La Paula Daza y compañía, ¿no es cierto? Todos personeros que jugaron un papel en el gobierno de Piñera, al final son peso pluma. Y por eso es que la UDI termina mandando su mayor lugarteniente, que es Juan Antonio Coloma. Entonces, que en el fondo pertenece a la generación que va de salida, la generación que hizo la transición. Él fue, digamos, coautor con Longueira, etcétera, cuando se hicieron los acuerdos que hizo Ricardo Lagos con la UDI, ¿no es cierto? Grandes acuerdos que permitieron salir adelante de todos los problemas de ese entonces. Entonces me parece que la candidatura de la Eri Matei ha sido intervenida eh, por el partido, por los partidos, intervenida por el empresariado. Ahora Ahora, vamos ahora, a ¿qué ver si motiva, Marta? son capaces de enderezar esta cosa, porque en realidad aquí el problema central, y eso es otra cosa que tampoco se ha dicho claramente, es la propia Evelyn Matei. Aquí el problema a lo mejor no está tanto en lo que hace todo este ejército de gente que tienen en la campaña, sino que el problema es que la Evelyn Matei no obedece, no es una persona Mm. que sea conducible, no es una persona que se agrupe a una colectividad. Ella no trabaja en equipo, ella trabaja sola y se sale de la caja en todo momento. O sea, no importa cuántos papeles le presenten, no importa cuántos discursos le escriban, no importa cuántas pautas le digan, ella se sale de la pauta, se sale del discurso, se sale de la caja. Yo no sé si eso es corregible. Oye, Ahora, es interesante. perdona, pero Sí. Fran, el miedo es el gran Sí. motivador de todo esto. O sea, el miedo del empresario, no estamos en el año 70, pues ya no está la misma herramienta de los años 70, no estamos en Guerra Fría. Ahora sí tenemos en Estados Unidos, no tenemos un presidente en Estados Unidos, tenemos un CEO, tenemos un director de compañía. Que se comporta como tal, y eso es peligroso, pero no está el escenario de los años 70, pero claramente el empresariado sienta acá que Jara representa algo tremendamente riesgoso para ellos, aunque sea parte de un conglomerado político diverso y de centro hasta la izquierda. Yo creo que el miedo es el gran motivador. Y el segundo, Pero tú te acuerdas de la campaña de Ricardo Lago, cuando decían que el mundo se venía abajo porque iba a asumir un sí, fue socialismo. terrible, y casi Ah, gana, o sea, acuérdate que era y casi terrible, pierde, y casi era pierde, terrible. Y y claro, casi pierde. es que no es por eso yo digo, todo cambia y todo queda igual. Porque en el Pero fondo esta es Jara, la Marta, versión, pero pero claro, Jara pero esta es la versión, es lo peor la Jara para el empresariado. sí, Piensas que pero PC, eso es el eh, demonio. sí, pero es que esta es la versión más moderna nomás de lo Ah, no, mismo. indudable. ¿Ah? O sea, Pero el la motivador es llegada. el miedo.
la llegada de la izquierda como un cuco, porque, perdón, Ricardo Lagos fue un cuco, la Michelle Bachelet fue otro Bueno, cuco, Boric también. Boric fue un cuco, ¿me entiendes? Entonces, lo que pasa es que si ellos hubieran levantado la voz solamente en esta campaña, porque es efectivamente un miembro del Partido Comunista, sería más creíble que si no hubieran levantado la voz por cualquiera. ¿Ah? O sea, esto comienza con el discurso de Pinochet de que venía el caos, ¿ya? Y de que con la democracia llegaba el caos y que el caos era Patricio Elwin, ya que es un súper moderado. Entonces, la verdad es que por eso es que la afirmación de Ibáñez es tan brutal, cómo se autoinflige una intervención, o sea, transforma esta democracia en un títere, O porque sea, ellos perdona, él mandan. perdona, pero perdona, yo ahí en parte discrepo, ¿ah? Conociendo un poco a Ibáñez por el tema de los caballos, es una persona que está en este momento muy entretenida en algún café de Londres, probablemente tomándose un té, y viendo todo esto, el revoltijo que armó su comentario. En ese sentido es bastante también, y una persona bastante irresponsable, ¿ah? Como tú lo pones como de extrema gravedad, Marta, pero efectivamente para estas personas, y particularmente Ibáñez, no hay que generalizar, eh, oye, qué entretenido lo que dice, estar hablando con sus amigos acá y sus amigas y un poco viendo el tema. Ahora eso es banal, pero es la realidad, ¿ah? Es baladí, pero es la realidad. Ahora, ¿por qué pasa esto? Insisto, es el miedo y sobre todo tú lo dijiste una palabra que también estaba pensando en la misma. Tienen dos candidatos que son díscolos. ¿Ah? Uno es díscolo en el caso de Kast por ambición, porque ve que es su momento ahora, es la tercera la vencida, es su momento, tiene un partido bastante más armado, está muy bien posicionado en las encuestas, es su momento, y eso no lo va a soltar, aunque le pongan la espada de Damocles encima, y en el caso, como tú señalas muy bien, de Matei también se manda sola, lo que no fue el caso de Piñera, porque bueno, obviamente era del mismo estamento, cultural, económico, etcétera, no había en eso un enemigo, ¿ah? Mm. En eso no había problema. Y si tú ves históricamente para atrás, bueno, ya nos fuimos al año 60, ¿ah? Y de ahí para atrás, es otra época Déjame, ya, no es déjame, comparable. déjame recapitular entonces en función de esto, el cómo proyectan lo que queda de semanas para la inscripción y, bueno, la campaña que empieza a partir de ahí a propósito de lo que va a pasar con Evelyn Matei, porque claro, comienza la semana con este giro estratégico, Mm. incorporando a Juan Sutil, al mundo empresarial, con un discurso más moderado, con la incorporación de Hugo Herrera al comando. Hugo Herrera, un personaje de Renovación Nacional, filósofo, académico de la Universidad de Cristian, que siempre ha sido muy crítico hasta ahora de cómo se ha conducido la campaña. Él apuesta por el centro, por la moderación, porque instale que es la candidata de los acuerdos. ¿Cómo eso conecta con la emotividad necesaria ahora para darle esa épica a la campaña? Es lo que Mm. está por verse, pero las apuestas irían por ahí más que por generar esta polarización contra José Antonio Kast. No sé si es un giro muy dramático en la campaña, que es lo que en realidad necesitaría para repuntar, pero hasta ahora ese es el curso que estaría tomando. Marta, ¿cómo ves esa proyección a corto plazo para Matei en los días que vienen? Mira, yo veo esta campaña en la derecha como un problema principalmente de la élite, porque Eli Matei escribe este artículo, ¿no es cierto?, en el Mercurio a Sebastián Ah, la Edwards, carta, sí. pidiéndole perdón, bueno, está lejos de ser una carta, digamos, un artículo, ¿no es cierto?, en que le pide perdón o pide disculpas por haber dicho que las muertes eran inevitables, etcétera, ¿ya? Eh, ¿Y a quién se la pide además, pues? claro, a Sebastián Edwards, porque Sebastián Edwards dijo que no votaría jamás por Eli Matei si ella opinaba que las muertes habían sido inevitables. Entonces, esta es una discusión adentro de la sacristía. Aquí está el pueblo chileno mirando este espectáculo que es esta disputa al interior de la élite de quién es quién y qué dice qué, ¿ya? Y la verdad es de que la Eli Matei perdió su rumbo en el momento en que ella decide irse desde el centro, desde la centro derecha donde estaba posicionada por la gente, hacia
la extrema derecha donde estaba Kast, creyendo que su adversario era Kast. Y se empieza a correr hacia la extrema derecha, esto estamos hablando 3 meses atrás, 3, 4 meses atrás, que es cuando empieza a bajar en las encuestas. Y justo cuando ella empieza a correrse hacia la extrema derecha, es decir, dice que va a poner una cárcel en la mitad del desierto, empieza a hacer todo tipo de afirmaciones súper extremistas, ¿no es cierto? Y que, en fin, va a combatir la seguridad con A, B y C. Ya, en ese momento ella pierde su etos, ¿ya? Ella tenía ese posicionamiento de centro derecha, cuando la izquierda no tenía candidato y cuando la izquierda ni soñaba en tener un candidato unitario. Es decir, tenía la cancha libre para ella, ¿ya? Y teniendo la cancha libre para ella, cometió errores, digamos, perdiendo electorado gratuitamente. Ahora, ¿cómo retroceden ya en estos 3 meses que quedan a reposicionarla donde estaba hace 3, 4 meses atrás? Yo creo que es una operación comunicacional, sustantiva, de programa mayor, que implica la complicidad de la candidata. Esa es la problemática. Claro. ¿Hasta qué punto la candidata va a ser capaz? Porque, a ver, yo no dudo de la capacidad de Hugo, de Juan Antonio y en fin, de Juan Sutil, digamos, de diseñar una estrategia, ¿ya? El tema es si acaso la candidata va a ser complaciente con esa estrategia y la va a poder llevar a cabo. ¿Ah? Ahora, otra cosa que hay que decir, y que yo creo que no se ha dicho, es que, a ver, el fin de semana teníamos 4 encuestas, las 4 encuestas decían cosas distintas. Sí. Lo que ahí se veía era, uno, una volatilidad brutal de semana en semana, que sube 4 puntos, que baja 5 puntos, que sube 9 puntos, que está detrás 1 punto, qué sé yo, donde el posicionamiento de los candidatos, la distancia entre ellos, ¿ya? Y la ubicación en el ranking dependía de cuál encuestas tú elegías. Entonces, él y Matei estaba tanto cuarta en uno detrás de Parisi, con 9 puntos de diferencia, como tercera en otra, con 1 punto de diferencia por encima de Parisi. Entonces, eso me dice a mí 2 cosas. En primer lugar, hay una espiral de silencio en contra de Matei. La gente no se atreve a decir que vota por Matei porque Matei en este momento no es la candidata que está brillando, ¿no? Las candidatas que están brillando hoy día son Jara y Kast, y por lo tanto hay una respuesta favorable en las encuestas hasta estos 2 candidatos, pero ojo, que estamos a 3 meses. Y está más que dicho en la literatura que la pregunta de intención de voto es una pregunta de comportamiento. Y el chileno toma su decisión de comportamiento en el momento del hecho, no, no 5 minutos antes ni una semana antes. Y es por eso que las encuestas en este país, ¿no es cierto?, para ser predecibles electoralmente hay que hacerlas muy cerca de la elección, porque recién ahí se sabe cómo va a ser el comportamiento. Entonces lo que estamos viviendo no es comportamiento, sino que es opinión. Ojo. Entonces estamos viviendo una volatilidad donde hay cambios bruscos porque las muestras son pequeñas, porque la metodología, etcétera, etcétera, pero además porque hay un fenómeno político detrás, y que es que hay libertad de decir lo que uno se le dé la gana de aquí a no sé cuánto, porque todo el mundo sabe que eso todavía no va a suceder. ¿Ah? Entonces no hay que tomar la pregunta de intención de voto como una pregunta de comportamiento, sino que más bien como una pregunta de opinión. Está buena Y, esa y distinción. estoy segura que en el caso de Eli Matei hay espiral de silencio. Entonces, ¿qué tiene que hacer la campaña de Matei? Tiene que validar a Matei. Tiene que validarla como una candidata competitiva. No necesariamente mostrar de que subió en las encuestas, sino que volver a que ella diga lo que decía hace 6 meses. Hace un año corría sola y nadie la discutía, ¿no? Bueno, ¿es capaz de volver a esa situación o no? Yo no sé. Mira, El problema el tema, es que... déjame agregarte dos Sí. cosas.
Bueno, Marta habla de la complicidad de Matei con los partidos. Vamos a ver cómo anda eso también a propósito de los descuelgues. Hay algunos diputados que tuvieron que mandar a Tribunal de Ética en Renovación Nacional. Eso es un punto interesante. Y lo otro, claro, ¿qué va a pasar con aquella primera línea que la acompaña? Por ejemplo, Diego Paulsen desapareció en las últimas semanas como vocero o por lo menos una imagen más pública. Cristian. Sí, bueno, lo que pasa, bueno, Marta hablaba de lo que decía, abro comillas, cierro comillas. Bueno, dijo muchas cosas, ese es el problema, sin orden. Uno en comunicación política, uno siempre habla de lo que son los pilares de la comunicación. Los pilares de la comunicación son unos conceptos que te permiten ordenar la comunicación, ordenar la retórica, el discurso político, en términos emocionales, pero también en términos narrativos, con contenidos que no se pueden salir de esos pilares. Pilar 1, crecimiento económico. Pilar 2, más seguridad para todos los chilenos. Y eso te ordena la comunicación hacia adelante, sea el vocero que sea. Y eso nunca estuvo claro cuáles eran los pilares de la comunicación que tenía Matei. Hablaba mucho, pero como no tenía al frente tampoco un contrincante que la ordenara, y tenía un deficiente equipo político asesor, disparó mucho, disparó para todos lados, era una opinóloga más. Y eso indudablemente que la desposicionó, y en 3 meses, claro, efectivamente se puede hacer algo, se puede hacer algo, se puede llegar a ya definir pilares importantes comunicacionales. Ya sabemos que el martes pasado, ¿cómo se llama este señor? Daniel Pérez, el asesor ecuatoriano, presentó una nueva propuesta de estrategia electoral y de campaña comunicacional para la candidata, mucho más segmentada, que fue lo mismo que pasó en la campaña de la Apruebo. La campaña de la Apruebo estuvo separada en segmentos rurales y en segmentos urbanos. Los segmentos urbanos también se separaron a su vez en sus subsegmentos. Y así fue también como le fue a esa campaña de bien. Entonces, en definitiva, ya se ven que hay cierto trabajo más estratégico, se están buscando los pilares, pero siempre los pilares comunicacionales. Sabemos bien que hoy en día, no hoy en día, hace ya décadas, que el candidato es el partido, el candidato es todo. El candidato y su liderazgo, su rostro, su forma de vestirse, sus habilidades comunicacionales, lo que dice, lo que no dice. El candidato es la persona. Y yo creo que la candidata Matei, siempre lo vengo repitiendo hace mucho tiempo, ya perdió su credibilidad. Y cuando una marca política, una marca de consumo también, cuando una marca pierde su reputación, su imagen, su credibilidad, es muy difícil en muy pocos meses lograr hacer un cambio, particularmente porque en política las marcas hablan, las marcas son seres humanos. Y eso no puede cambiarlo porque, como muy bien sabes tú, Fran, como comunicador y también la Marta, es muy difícil no ser lo que eres. No puedes negar tu naturaleza. Y el problema en 3 meses es que va a haber que envasar y reenvasar muchas veces a la candidata en unos probables pilares de comunicación, ordenarla. Pero yo discrepo y no creo que vaya a lograr este equipo en tan poco tiempo ordenar a una persona que tiene un talante y un temperamento muy fuerte, muy brutal. Es muy difícil de ordenar una persona con el perfil psicológico que tiene Matei. No es fácil para este equipo en 3 meses lograr ordenarla permanentemente. Más allá que se haga una buena campaña segmentadamente, que haya grupos de interés que se vayan segmentando a su vez las redes sociales para generar conversaciones e impacto, lo que hizo Meo. Meo se invirtió una buena cantidad de plata en 3 meses y logró la firma, pero fue una campaña súper segmentada en Meta y todo un trabajo ahí importante. Pero ese es el problema de Matei es ella misma, que tú le puedes hacer lo que le hagas, pero ella va a hacer lo que ella en su momento, en un discurso, en un lugar, físicamente saque la cuña maldita que la puede llevar a la perversión de su estrategia política, porque su estilo es indomable. Entonces es muy difícil controlar eso. Oye, a propósito de la marca persona candidato o candidata en este caso, eso me da pie para hablar también de Janet Jara y su identidad, que ha sido Mm. tema también estos últimos días, primero y sobre todo, por las declaraciones que ha dado Luis Eduardo Escobar, su jefe del equipo económico, que ya está generando algunos dolores de cabeza, me han dicho, al interior del Partido Comunista
por sus declaraciones. Primero porque afirmó que la candidata le había dicho que era socialdemócrata, luego la misma candidata tuvo que salir a matizar sus dichos, que no le gusta encasillarse, y también porque ha dado definiciones bien claras y en algunos puntos contradictorias con lo que han sido algunas banderas importantes para ella, como este sueldo mínimo de 750.000 pesos. Desechó esa posibilidad, desechó el fin de las AFP, también una nueva reforma de pensiones dijo que no estaba sobre la mesa. Criticó en un foro económico el tema de los ciento y tantos empleos creados, dijo que esa cifra era un desastre, siendo que la candidata también había matizado y dijo que eso se estaba leyendo de manera muy parcial a propósito de un video parodia de la UDI en su contra. Entonces, mientras el encargado del equipo económico está marcando sus puntos claros respecto al devenir de este programa que está en construcción, la candidata se ve en estas tensiones identitarias en función de lo que fue su primer programa, que le sigue pesando, y lo que tiene que empezar a construir desde ahora. De hecho, ayer tuvo una contradicción bien relevante porque se enfrascó en una discusión con José Antonio Kast respecto a que en su programa salía la nacionalización del litio y del cobre en particular. Se lo pone acá sobre la mesa y ella sale a desdecirlo, que eso nunca había sido comentado por ella, pero lo cierto es que sí estaba en su programa redactado. Entonces, probablemente van a ser preguntas que van a surgir durante la jornada de hoy, pero lo pongo como ejemplo un poco por cómo le está pesando el programa anterior y el cómo se va a desprender de eso, también de la mano con la gente que la está acompañando, Marta. ¿Cómo analiza esa situación particular para Jara? Sí, mira, yo creo que en el caso de Jara es exactamente la situación inversa a la de Eli Matei. El problema de Jara es que en un mundo donde los partidos políticos ya no valen, donde el descrédito de la política es total, donde la gente solamente vota por las personas, eh, ella se da cuenta que los chilenos podrían votar por ella como persona, ¿ya? Pero los chilenos no están dispuestos en la misma medida a votar por el partido al cual pertenece. Hay una bipolaridad, y, ¿no es cierto?, entre la existencia de esta persona que aparece como una fantástica candidata, afable, capaz de comunicarse con la gente, dice las cosas que la gente espera que diga, etcétera, pero por otra parte tiene este partido del cual no se puede desprender, ¿ya? Todo lo contrario de Eli Matei, ¿no es cierto? Ella no se puede desprender de lo que el partido es y de lo que el partido dice. Y Carmona, su presidente, se lo recuerda a diario. ¿Ah? Desde Carmona no tiene ningún interés en que Jara se aleje de la sana doctrina del Partido Comunista, y se lo recuerda también Jadwe, ¿no es cierto?, que parece tremendamente afectado porque Jara está logrando lo que él no logró, ¿no? Entonces, a mí me parece que ella está en una disyuntiva mucho más compleja que la de Matei, porque por último Matei puede, por voluntad propia, ¿no es cierto?, cambiar. En este caso me parece que es mucho más complejo cambiar las circunstancias de la candidatura de Jara, porque cómo hace desaparecer al Partido Comunista. ¿Ah? Ella podría lograr en su persona, ¿no es cierto?, mitigar algunas de las características negativas del Partido Comunista con sus dichos y con su postura de programa. El problema es la credibilidad que ello tiene en el momento en que el partido se lo está recordando permanentemente. Hay cuestiones complejas, ¿no? A mí me llamaban ayer de un diario de Brasil, de un diario de Colombia, ¿no es cierto?, preguntando, pero ¿es verdad que la candidata a la presidencia de la izquierda en Chile dijo que en Cuba era una democracia de otro tipo y no era una dictadura? ¿Es verdad que...? Entonces, esos puntos de quiebre, si uno quiere, ¿no es cierto?, hacen extremadamente difícil la credibilidad de un programa que no tenga características comunistas, ¿no?, que tenga características socialdemócratas, que es en el fondo la disputa que hay en este momento, ¿no es cierto?, de qué tipo va a ser el programa.
y cómo se va a llevar a cabo y quién va a mandar. ¿Ah? Estábamos discutiendo recién quién manda en la derecha. Bueno, queda claro que en la derecha mandan los empresarios, o sea, no lo vamos a discutir. Mandan los empresarios, ellos ponen la plata, ponen la música y todos tienen que bailar a la música de los empresarios. Bueno, en el caso de la izquierda, lo que en el fondo está en el aire es que no se cree que la candidata vaya a poder hacer, como dice ella, yo soy la candidata, yo voy a ser presidente, sino que más bien va a ser el Partido Comunista el que pueda, ¿no es cierto?, decirle a la candidata lo que tiene que hacer. Entonces, eso es tremendamente complejo, más allá de las contradicciones y como las que mencioné. Te Una perdimos. cosa. Ay, ahí volvió, es que te perdimos el audio en un minuto. La última frase Ah, que dijiste. no, que dije, más allá de lo que, como tú mencionabas, lo de la última disputa, ¿no es cierto?, de que si dijo o no dijo que Mm, iba a nacionalizar el cobre y el litio, eh, que en el fondo son contradicciones que se producen, porque bueno, seguramente el Partido Comunista le recomendó poner eso en el programa de su primaria, y hoy día ella se da cuenta que en realidad no necesita proponer eso, no le sirve, no vale la pena hacerlo, etcétera, y no tiene cómo desdecirse. Entonces, me Claro, bueno, parece que lo que ella dijo esta semana en un foro de Clapes UC, en una entrevista que le hicieron, fue directamente de que no estaba de acuerdo con su programa inicial. Ella misma no estaba de claro, acuerdo y que sentía sí, pues, disconformidad con todo el claro, tema de la demanda interna. Entonces, es todo lo claramente que fue yo un le tema, estoy, un programa impuesto por el partido, que ella era la candidata del exacto, eso es PC. lo que yo estoy, exacto, eso es lo que yo estoy diciendo. Estoy diciendo, aquí hay un partido, ¿no es cierto?, que le dice lo que tiene que hacer y ella quiere hacer otra cosa. ¿Hasta qué punto manda el partido? ¿Hasta qué punto manda ella? O sea, ¿quién es el que manda, no? Mientras que en la derecha nos queda más claro que el que manda es el empresariado y que los políticos son unos títeres del empresariado, porque eso es lo que ha dado la impresión últimamente. Aquí daría la impresión, ¿no es cierto?, de que Jara podría ser un instrumento del Partido Comunista y no ella como persona, lo que sería una anomalía, porque en realidad hoy día no se eligen partidos, se eligen personas, y desde ese punto de vista, eh, bueno, Elwin lo logró, Lagos lo logró, la Michelle Bachelet lo logró, es decir, no ser instrumento de partido, sino que estar por encima de eso. Y eso es lo que ella todavía no tiene instalado. Y es por eso que José Antonio Cast aparece con tanta mención, porque en contraste, José Antonio Cast no tiene ninguna de estas contradicciones. Él tiene su partido, él manda su partido, él es su partido y se manda solo. O sea, es una cosita redonda, congruente, sin ninguna ambigüedad, ¿no? Mm. Estos otros dos candidatas sí tienen todos estos conflictos. Mm. De hecho, Cristian habló esta semana también Lautaro Carmona preguntándole por la incomodidad que había generado él mismo, Daniel Jadwe, y para él, bueno, dijo no sentirse aludido y dijo que Daniel Jadwe no era incómodo, en tanto era una representación de una de las miradas del partido y que tanto él como Jara no podrían ser tan contrapuestos si comparten el mismo partido, en el fin actuando un poco como Claro. presidente del partido, que es su rol de todas maneras, pero genera ese espacio bien desdibujado entre el partido y la candidata, que yo creo que es lo que va a seguir pesando con más fuerza de ahora en adelante. No sé cómo lo ves tú. Sí, mira, en las campañas electorales siempre hay un momento que es clave, que son lo que se llama microdecisión política. La microdecisión política es el momento en el cual el candidato define su momento de la verdad. Y su momento de la verdad, básicamente, en el caso de Jara, no se ha manifestado todavía. ¿Ah? Todavía yo siento que Jara no llega a ese momento de la verdad, que está negociando, que está viendo cómo situarse en este Mm, espacio político competitivo dentro de su partido y frente a una oposición también complicada, salvo Kast, que es bastante consistente. Entonces aún no llega a ese momento, y ese momento, la verdad, va a ser duro porque ese momento la verdad va a ser el espacio de tiempo en el cual ella va a definir su equipo. Hasta ahora este equipo ha ido cayendo por goteo, lo que comunicacionalmente también es letal. No hay una sola decisión de quiénes van a ser los que la van a acompañar de aquí en 3 meses más. Eso no está claro y eso también diluye mucho y enreda la comunicación, enreda el momento político y ella también todavía no tomó una decisión respecto de qué hacer
con el Partido Comunista. El Partido Comunista a ella, yo siempre lo dije hace muchos meses, le va a quedar chico, después de la primaria le quedó chico, y la va a seguir molestando, y mientras ella no sea capaz de asumir ese momento y decirlo claramente frente a los medios, fijar su posición, que no la ha fijado, vamos a pasar hablando de esto en este panel y los que vengan en el futuro, en los próximos 3 meses. Yo creo que ella tiene, por lo que yo percibo, de lo que he visto de ella, percibo un liderazgo más bien de consensos. ¿Ah? Y las personas que tienen ese perfil, ese temperamento más bien del consenso, les cuesta muchas veces enojarse. ¿Ah? Enojarse, poner el grito en el cielo y decir, aquí estoy yo, pum, este es mi camino, si les gusta bien, si no, fuera. ¿Ah? Pero ese momento todavía no lo asume Jara, y mientras no lo asuma él, ella y su equipo, vamos a seguir conversando de este tema. ¿Ah? Y eso es pésimo, porque definitivamente lo que el electorado, yo creo, y la Marta lo puede avalar mejor, lo que generalmente el electorado en sus momentos de votar, en el momento de votar, lo que espera de un liderazgo político es que sea consistente o coherente. Y en eso Jara todavía no es. ¿Ah? Es una hábil comunicadora, nunca se enoja, nunca se molesta, siempre responde, es muy hábil, muy inteligente, bien informada, funciona bien en los debates, en los múltiples debates que ha ido, pero le falta el momento de la verdad para que esa microdecisión política a la hora de ir a la urna a votar, la persona tenga claro a quién tiene al frente. Eso va a ser duro porque va a ser un momento muy duro con el Partido Comunista. No digo que vaya a romper con el Partido Comunista, pero tiene que poner el punto sobre la IE. Todavía no lo logra hacer, no sé qué está esperando. Mientras más tiempo espere en tomar esa conducta y en hacer esa acción, la va a ir perjudicando, definitivamente, particularmente no frente a Matei. Yo siempre he dicho, para mí Matei está fuera del juego hace rato. Particularmente frente a un candidato que sí es muy consistente en su discurso, es muy consistente en su forma de abordar los temas más relevantes del país. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, puede ser con muy poco contenido, con muy poco fondo, pero sus temas son claros, él nunca se desvía de eso, Kast, y ahí tiene un tema. ¿Ah? Es bien dramático que todavía la candidata no encuentre su momento de la verdad. Vamos a ver si eso se materializa en el corto plazo, pensando en que todo indica que todavía no es lo suficientemente competitiva para esa segunda vuelta, ni siquiera contra Evelyn Matei, según lo que Exacto. han indicado los sondeos. Entonces, claro, ahí debería haber una apuesta más arriesgada que me cuesta visualizar cómo se puede materializar Sí, comunicacionalmente hablando. Marta, ¿qué querías decir? Los sí, equipos, los pero equipos. mira, a ver, sí, yo creo que ese es un punto sin duda, lo que menciona Fran, pero aquí lo que hay que tener claro es que eh, la izquierda tiene minoría. En este momento el país se corrió a la derecha y la derecha tiene mayoría en el electorado. Entonces, esta cosa de que la estrategia electoral podría hacer que Jara ganara, ¿no es cierto?, en segunda vuelta, no es como antaño, donde había competencia y no se sabía bien quién iba a ganar, ¿no? Y no había Eh, voto obligatorio. Claro, y entonces ahora estamos en una situación bien distinta, porque sabemos cómo va a votar el electorado y existe una altísima probabilidad de que gane el candidato de la derecha, ya sea Kast, ya sea Matei. ¿Ah? Y por eso que es tan crucial lo de Matei, porque la verdad es que Kast presenta una visión, ¿no es cierto?, de futuro completamente eh, una visión de futuro completamente en la extrema derecha, mientras que Matei podría ser un gobierno de centro derecha normal, ¿no es cierto? Entonces, por eso que es tan crucial lo que está sucediendo en la derecha, porque la probabilidad de Jara de alcanzar la presidencia es bajísima, ¿no? Y yo creo que aquí lo que se juega, mira, si uno mira las últimas elecciones parlamentarias, la izquierda ha sacado entre 40 y 45 puntos, ¿no es cierto?, en la primera vuelta para elegir sus candidatos, sus representantes en el Parlamento, ¿ya? Si Jara sigue marcando 30, supongamos que ese es el promedio que marca, y llega a sacar 35 como máximo, ¿no es cierto?, en la primera vuelta, significa que la izquierda va a haber bajado entre 5 y 10 puntos.
su capacidad de elegir parlamentarios. Yo creo que ese es el punto que está en discusión. Ese es precisamente el punto que está en discusión. ¿Cómo hacer para que la candidatura de Jara logre llegar lo más alto posible en la elección de los parlamentarios? Ahora, ya sabemos que van a haber muchos votos cruzados porque Mm. hay gente que va a votar por candidatos digamos, de la centroizquierda, de los partidos centroizquierda, y no va a votar por Jara. Eso lo sabemos. Pero de todas maneras, la probabilidad, ¿no es cierto?, de que la izquierda se quede con un pedazo muy chico del Parlamento y que le dé la mayoría en ambas cámaras a la derecha es alta, es muy alta. Entonces lo que está en juego aquí también, con esta disputa, ¿no es cierto?, de que si Carmona dice lo que dice o no lo dice, es eso, más que la presidencia, porque la presidencia es prácticamente inalcanzable. Mm. Hay que pensar que Chile ha tenido 4 alternancias al hilo, que en América Latina había una fecha de 19 alternancias, que va a haber alternancia en Bolivia a fin de mes, ¿no es cierto? Que la probabilidad de no tener alternancia es prácticamente imposible. Entonces, esa es la meta es la meta parlamentaria, ¿no? Y lo que está haciendo Lautaro Carmona hoy día es en el fondo entorpeciendo eso, ¿no? Que es lo que está haciendo Jadwe también, ¿no? Ahora, hay que preguntarse también hasta qué punto Jara es marxista-leninista. A mí no me queda claro. Yo sé que la autora Carmona es marxista-leninista, más bien leninista, pero no me queda claro ¿cómo se llama esto? Janet Jara sea marxista-leninista. Du- Ella por lo menos en su diario no lo trasunta, sí, no, no. no de la manera que hacía Jadwe, ¿no? Claro, no, no, es difícil, es difícil que ella se defina de esa manera así tan categórica a través de la prensa. Pero bueno, sí, el tema parlamentario en el oficialismo es un temazo y las negociaciones me dijeron que esta semana no sé si van a ver humo blanco, como dijo el senador Huenchumilla, humo gris puede ser que haya entre hoy día y mañana, pero ahí vamos a ver qué sale. Oye, solo para cerrar. Ayer generó harto comentario lo que fueron las declaraciones del expresidente Eduardo Frei, quien se manifestó consternado por la decisión de la democracia cristiana, que tomó una decisión que traiciona los principios que formaron el espíritu del humanismo cristiano de la DC por fines meramente electorales. Lo acusó de instrumentalizar los principios del partido. Se especuló mucho si es que se les iba a pedir la renuncia o no, pero es básicamente imposible. Lo descartó el senador Huenchumilla. Imagínense lo que significaría que Eduardo Frei se saliera de la democracia cristiana. Pero claro, marcó el punto de división que no hizo previo al debate o a la toma de decisión por parte de la DC. ¿Qué tanto pesa en términos mediáticos a tu juicio este tipo de declaraciones, Cristian, para cerrar? Bueno, siempre estas declaraciones, los equipos electorales, obvio, le sacan provecho, obviamente, le sacan punta. Ah, mira, otro más que está en contra de Jara, porque eso Mm. finalmente es el mensaje implícito, y explícito. Y por lo tanto hay un aprovechamiento comunicacional de eso. Yo creo que, bueno, que Frei es una persona importante para el C, un señor ya que tiene 80 y tantos años, viene de otra época, ella no está en la política directa, está más metido en el mundo de los negocios como siempre ha estado el último año, y en ese contexto no está en el día a día. Y el día a día para un partido como la DC, humanismo cristiano, que tuvo su apogeo básicamente en los 60, tiene que sobrevivir. Tiene que sobrevivir, hay que seguir comiendo, hay que seguir ejerciendo el poder en la medida de lo posible, y hay que estar en el Parlamento, si no desapareces, como le pasó a otros partidos. Y por lo tanto lo que está haciendo la Frey es, bueno, un poco, es una respuesta emocional, súper con sentido, conociendo al personaje tiene mucho sentido, pero es una respuesta emocional de una persona que ya no está en la contingencia hace mucho tiempo, en la contingencia política del partido que es la DC. Es una marca registrada de la DC, histórica, como muchas otras importantes que ha tenido la DC en su historia, larga historia y relevante historia de la política chilena, pero ya es parte de la historia nomás. Mm. El día a día se juega en el Parlamento, se juega en los medios de comunicación, se juega en otras cosas, en políticas públicas de hoy y no de hace 10, 15, 20 años atrás. El mundo cambió, y Frey hace una respuesta emocional súper razonable, pero bueno, viene del personaje que es nomás. Pero la vida sigue, hay que estar en el Congreso, hay que tener cupos de ministerio, hay que estar en la subsecretaría, hay que mantener el estamento político funcionando de la DC en cargos públicos.
Bueno, Esa es la el realidad. principio de sobrevivencia ese fue algo que se transparentó siempre desde un principio Obvio. de los partidarios por apoyar a Jara. Marta, para cerrar, ¿cómo lo ves? Mira, yo creo que el nombre Frei todavía tiene Eso. peso, ¿ya? Tiene peso incluso el nombre de Alessandri, que se ha desaparecido, ¿no es cierto?, de la presidencia hace mucho más tiempo. Eh, yo recuerdo en la campaña presidencial de Frei, cuando la gente decía yo voto por el Finao, ¿ya? O sea, aquí viene, hay una, no, hay familias, ¿no es cierto?, que Sí, fueron tradicionales. afectadas beneficiadas por la reforma agraria, que van a guardar ese nombre por generaciones, ¿no es cierto? Y no son tres familias. Entonces, No. no importa dónde esté Frei, no importa lo que haga, lo que dice pesa, ¿ya? Yo entiendo su anticomunismo, pero es incongruente porque él ha estado al lado de los comunistas, con Jorge Arrate cuando era comunista, Bueno, el PC lo apoyó en eh, su candidatura. lo Sí. apoyó en la candidatura, ¿me entiendes? Entonces, no es del todo, digamos, prístina la afirmación. Si bien se entiende en el momento histórico, no es una traición, como él dice, es meramente electoral. Hay gente adentro de la democracia cristiana que efectivamente cree ¿Mm? en el que votó. ¿Ah? Por supuesto que hay gente también que votó, digamos, por motivos electorales. Pero yo creo que digamos, crispación al interior de la democracia cristiana, que lo hemos conversado varias veces en este panel, viene de hace mucho tiempo, viene de la época de Radomiro Tomic. El anticomunismo al interior de la democracia cristiana siempre ha producido escisión, ¿ya? Y llega en un momento malo para la democracia cristiana porque el partido está en peligro de extinción, y si tomaron la decisión equivocada y con esta decisión van a haber, digamos, prácticamente desaparecido porque no logran miembros en el Parlamento, eh, bueno, entonces Frey habrá tenido la razón. La historia nos dirá, ¿no es cierto?, quién tuvo la razón, si acaso con esto se termina de hundir la democracia cristiana o logra sobrevivir. Oye, bueno, Un tiempo más, ¿Cómo? un tiempo más, un tiempo ¿Ah? más. Alargan la agonía. Sí, Pues, pues puede ser. ser. Puede que no, puede que no. Mira, no sabemos el castigo que va a dar el electorado. Yo creo que el electorado en esta elección va a producir un castigo muy fuerte y no De sabemos acuerdo. bien por dónde, porque la gente está muy enojada contra la política. Y Sí, esta campaña electoral de este último mes ha sido muy elitista, todo a puertas cerradas, todos con sí. miembros de la élite, discutiendo cosas entre ellos. Nadie se comunica con la gente, son puras comunicaciones al interior de la élite. Mm. Sí. Entonces, de alguna manera falta la calle aquí en esta campaña, falta la gente, falta el pueblo chileno. Bueno, la Sí. trae Juan Sutil, me imagino, ¿no? Sí. Claro, un fiel representante De la calle, de, sí, pues. claro, del pueblo. Oye, Pero toda la razón, ¿ah? Pero sí. toda la razón lo que dice la Marta, yo la comparto plenamente. Todo lo que hemos hablado este rato y lo que hemos hablado durante semanas y meses es muy propio de las élites, y en verdad la gente está fuera de este juego, ¿ah? Sí, y con un Absolutamente voto, la, un está voto muy, obligatorio se torna mucho más relevante todavía para esta así es, elección. Oye, me sí. quedo con eso, 9:59. Muchísimas gracias, como siempre, Marta Lagos. Un gusto verte. Gracias, Cristina Laborati, por sumarte al programa de hoy. Que tengan un muy buen día. Un gusto. Un Chao, gusto estar chao. contigo. Que estén muy Sí, bien. también. Abrazo, Chao. chao. Bien, yo me despido de quienes se conectaron a nuestras transmisiones. Muchas gracias por acompañarnos. También los invito a suscribirse a propósito a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast, donde puedes encontrar todo el contenido multimedia del Mostrador, este programa en particular, Click AM, Punto por Punto, Corea del Centro y mucho más. Recuerda suscribiéndote en YouTube a nuestro canal @El Mostrador Podcast. Con eso me despido. Síganse informando con nosotros. Que tengan un muy buen día. Chao, chao. Esto fue Sin Tapujos. Volvemos el próximo jueves para seguir hablando sin pelos en la lengua.